¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, saludar a todos los hermanos que están presentes y también a aquellos que en este momento me están escuchando a través de las redes sociales y a aquellos que nos escucharán una vez que nuestro hermano Ernesto comparta la grabación. Y antes de comenzar, quisiera honrar la memoria. Quisiera tomar un momento y honrar la memoria de para los que no sabían, un hermano en Cristo que lamentablemente partió este fin de semana en servicio, el hermano Misael Vidal. Tenía 27 años, él era nacido y criado en el Evangelio, allá en Temuco. Él era una persona servidora del ministerio y por amor al prójimo, él le tocó partir. Y muchos de nuestros servidores de las fuerzas armadas y de orden cumplen una labor abnegada y muchas veces poniendo incluso su propia vida por los demás. Es una labor que ellos salen de casa y no saben si van a volver. Y eso nos debiese a nosotros también tener el mismo pensamiento, estar en la alerta, estar alineados con Dios. Entonces, orar por las familias de carabineros y de todas nuestras fuerzas armadas y de orden, porque también ellos necesitan de Dios. Piensen ustedes que no son solamente 3 personas fallecidas, sino que son 3 familias que quedaron incompletas. Y el único que puede llenar ese vacío es Dios y su palabra. Y bueno, ¿puedo pedirte por la favor, palabra? Y disculpa, y te doy gracias que hayas tocado el tema, porque fíjate que nosotros en familia hemos conversado esto, y no creo ser el único, y lo voy a decir a título personal. Cuando uno ve estas noticias, siente que tu país se está desmoronando. Y somos hermanos, somos creyentes, somos cristianos. Yo he orado a Dios para no tener este sentimiento. Y quiero ser muy transparente. Me embarga la rabia, me embarga la ira. Hoy día le decía a mi señora en la mañana, ¿sabes qué? Tengo sentimientos que no son cristianos. Porque a pesar de ser abogado, fíjate que no tengo ánimo de justicia. Y quiero ser transparente, quiero ser con ustedes, hermanos, transparente. Entonces, también quiero que oremos también por nosotros. Porque yo creo que en esta situación de un Chile, que es nuestro país, que es nuestra madre patria, que no hemos criado aquí, yo creo que a todos nos embarga este sentimiento. Yo creo que no creo que alguien quede impávido al ver las noticias y ver cómo murieron esos hombres, cómo los mataron, cómo los encerraron, los quemaron vivos. Entonces, más allá de sentir pesar, también supe que él era un hermano cristiano. Orar por él, por su familia, por esos niños que quedaron sin padres de 1 año, de 3 años, pero también hacer saber que nosotros como cristianos tenemos que orar, como dice nuestro Señor, por nuestro enemigo. Y por eso también un poco tengo este sentimiento de pena, porque me cuesta. Y yo creo que hoy día el mensaje tuyo es súper importante, de hecho muy atingente, porque lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y a pesar de orar, también soy un ser humano. Y la verdad que me siento un poco contaminado. Eso. Esta misma situación en la que a todos nosotros nos tiene que
recordar que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Amén. Y que necesitamos absolutamente, y cada día, cada hora, cada segundo, necesitamos de Dios en nuestras vidas. Porque lamentablemente, y estas cosas también digo como cristianos, ha sido responsabilidad nuestra. Ha sido responsabilidad nuestra acallarnos, ha sido responsabilidad nuestra el no querer compartir nuestra fe con firmeza. Ha sido nuestra responsabilidad el querer adaptar Dios y su palabra a nuestras vidas y no nuestras vidas adaptarlas a Dios, a lo que dice su palabra, a lo que manda su evangelio. Y sé que cuesta un mundo en estas situaciones. A mí en lo personal fue súper difícil. Mi esposa me conoce, sabe que fue muy complejo escribir el sermón, porque yo soy familiar de carabineros también. Y cuando tocan a los de uno, el corazón se entristece, pero como decía, varias veces le dijo Dios al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. Y al final de estas situaciones, si nosotros salimos adelante, es por obra y gracia de Dios, y nada más. Amén. Y justamente el sermón del día de hoy, como decía Mauricio, no nos pusimos de acuerdo por cagazo, se llama Jesús define la falsa religión. Jesús define la falsa religión. Y esto pensando no solamente en la sociedad de aquella época, en los fariseos, sino que también este título nos lleva a cuestionar de alguna u otra forma cómo nosotros estamos viviendo nuestra fe, cómo nosotros estamos viviendo este cristianismo. Si estoy viviendo un cristianismo a la medida, o si me estoy mi vida llevándola a la medida de la cruz. ¿Ya? Pero antes de comenzar con el sermón, vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en este momento queremos darte las gracias, Señor. Darte las gracias porque a pesar de que nuestro corazón está triste, a pesar de que todas estas cosas que han ocurrido, Señor, entristecen nuestro corazón, te damos las gracias, Señor. Gracias porque incluso en medio de los problemas, en medio de la tribulación, incluso en la muerte, Señor, tú sigues siendo Dios y tú estás al control de nuestras vidas, Señor. Y queremos pedirte, Padre Santo, en este momento que usted tome el control de nuestra vida, usted tome el control de nuestras emociones, Señor. Usted tome el control de nuestro espíritu, de nuestros oídos espirituales, Padre Santo, para que podamos recibir aquello que usted nos quiera comunicar el día de hoy, Padre, y que esto nos lleve a lo que recibimos de gracia, podamos compartirlo de gracia, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos no en cualquier nombre, sino que lo pedimos en tu nombre, que sobre todo nombre, bendito y amado Dios. Amén. Amén. Bueno, como les decía, este ejercicio que hace Jesús de definir la falsa religión, en el fondo se transforma en un llamado de atención de cómo nosotros estamos viviendo nuestra fe, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. ¿Ya? Y hay una frase que dice: la verdadera adoración es aquella basada en la palabra de Dios. La verdadera adoración es aquella basada en la palabra de Dios. Aquello que les gusta anotar. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra es la que me guía? ¿Por qué la palabra me enseña a adorar a Dios? Porque toda la Escritura fue inspirada por Dios.
útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y el cristianismo entonces, ¿cómo podemos definir o en qué consiste el cristianismo? O esta adoración consiste en seguir y hacer la voluntad de Dios, aunque cueste. Orar por tu enemigo, aunque cueste. Orar por aquellos que obran mal, aunque cueste. Ser justos, aunque cueste. ¿Por qué? Porque esa cruz nos dio a nosotros algo que no merecíamos. Y no aquellos que sí merecíamos según la ley, según todas las pruebas. ¿Se dan cuenta? Ahora, en este ejercicio de definir la falsa religión, Jesucristo responde a 3 preguntas que las vamos a ir desarrollando. Primero, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo define esta falsa religión? La segunda pregunta es, ¿cuál es el problema que estaba ocurriendo? El problema, entre paréntesis, entre el signo de interrogación, el problema. ¿Qué estaba pasando en aquella época? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de aquella época, o en las comunidades de aquella época, que Jesucristo hace este llamado de atención? Y la tercera pregunta, de tipo más reflexivo, es ¿cómo saber si nuestra relación con Dios está bien? Entonces, 3 preguntas. El por qué, la segunda, el problema, y la tercera, ¿cómo saber si nuestra relación con Dios está bien? ¿Ya? Fíjense lo siguiente, a raíz de lo que la hermana Paola leyó anteriormente, Jesús resumió un problema que se estaba dando con los fariseos de aquella época. Problema número 1, y lo podemos ver en Lucas 7, del versículo 3 al 5. Fíjense en Lucas 7, del 3 al 5, dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos, de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los flechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Qué problemática estamos viendo aquí? Y que a veces también pasa en el día de hoy. Deseo de querer cuidar las tradiciones. Muchas veces nos enfocamos en la estructura, que está bien, es bueno tener un orden. Pero no nos olvidemos que hay un fondo, hay una razón de ese orden. Y esto es lo que en el fondo debemos nosotros seguir. Y a la luz de esto nosotros debemos vivir. Muchas veces nos enfocamos en la forma y dejamos de lado el fondo, nuestra razón de ser. Y eso empezamos a caer también en estas actitudes de un cristianismo no bíblico, un cristianismo no cristocéntrico. Y estamos cometiendo los mismos errores. Un cristianismo laico, como dijeron por acá. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense bien después lo que dice del 8 al 13. ¿Qué situación vamos a ver? Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber,
y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: ¿quién invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición? Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda de Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Los fariseos habían dejado de lado la palabra de Dios. Estaban obrando igual que lo que ocurría, lo que ha leído el libro de los jueces. Cada cierto tiempo, cada vez que caía un juez, ¿cuál era el diagnóstico? Cada cual actuaba según su propio parecer. Y los fariseos estaban haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se habían alejado de la palabra de Dios. Por querer cuidar las tradiciones de manera excesiva, se alejaron de la palabra de Dios, de la riqueza que contiene de tapa a tapa, de la riqueza que hay en estos 1400 años. Y pareciera ser que se repite. Pareciera ser que en los tiempos modernos algunos estamos acostumbrados a vivir el cristianismo dominical, pero el cristianismo es 24/7. Hay una enseñanza que muy bien grafica el pastor Willy, que es la enseñanza del conductor, el chofer. Ahí también se vive el cristianismo. Ahí es cuando más se pone a prueba el cristianismo. Y cuando actuamos según nuestro propio parecer, estamos actuando de la misma forma que los fariseos. Pero como bien dice nuestro pastor Willy, en esos momentos también recordar que somos hijos de Dios y pedir que actúe la gracia de Dios antes que dejar la escoba. ¿Ya? Entonces, y fíjense bien, y vamos a salir un poco, porque es importante ocuparse del fondo, sacarnos un poco del contexto de Marcos y lo quiero llevar al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Es la historia cuando Jesús visita a Marta y a María. Dice: y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, y la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros somos más Marta que María. Nos preocupamos en exceso de hacer esto, de hacer aquello, y nos olvidamos de lo fundamental. Nos olvidamos de lo fundamental. Ahora, claro, a veces en la sociedad actual cuesta un poco parar y prestarle atención al maestro, pero hay herramientas, con un smartphone
se pueden hacer muchas cosas. Mientras vas conduciendo a Santiago, pone la YouVersion, audiobiblia, o una radio buena, la PDN radio. Bajan el aplicativo y si quieren practicar el idioma están en ruso. Ustedes no sé que es verdad. Entonces, seamos más María y menos Marta. Vamos a los pies de Jesús todos los días, nutrámonos con su palabra. Si no, vamos a dejar que los quehaceres vayan apagando nuestra fe y nuestros cimientos de la fe se van a ir desvirtuando y vamos a vivir una falsa religión. Entonces, el por qué, ya vimos por qué Jesús hace este diagnóstico. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Ya? El problema era que justamente se estaba viviendo una religión lejana de Dios. Una religión, suena paradójico, una religión lejana de Dios, algo que partió para honrar, glorificar, aprender, crecer en fe, estaba en algo todo lo contrario. ¿Ya? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante cuidar la fe? ¿Por qué es importante cuidar la doctrina? ¿Por qué es importante cuidar de qué nos estamos alimentando? Porque justamente, ¿qué podemos esperar de un pueblo si sus líderes están en estas condiciones? ¿Qué podemos esperar de un pueblo si sus propios líderes no están claros? ¿O qué podemos esperar, y lo digo con suma responsabilidad, con sumo respeto, qué podemos esperar del pueblo de Dios si sus pastores, sus predicadores, o aquellos que tienen liderazgo bíblico, esposos, maridos, no están claros? Vamos a revisar también algo que decía el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 28. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 28. Versículo, fragmento polémico. Súper polémico para la sociedad actual. Pero por Dios que es necesario. Incluso algunas iglesias no les gusta leer estas enseñanzas que decía el apóstol Pablo, pero que contienen una verdad tremenda detrás. Dice, partamos. Primero el título dice, someteos los unos a los otros. ¿Ya? Someteos los unos a los otros. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Sometimiento a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Oye, suena como que es la mujer ahí, como decía el apóstol Pablo, la mujer es un templo calla. Oye, si lo sacamos en contexto, pero fíjense lo que dice después. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ya? Sigamos. Atención. Líderes de hogares. Atención. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas les den a sus maridos en todo. Pero no termina ahí. ¿Cierto? Tiene su contraparte. ¿Por qué la mujer tiene una sujeción al marido?
Fíjense las instrucciones que da el 25, versículo 25. Y la responsabilidad que tenemos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! ¿Qué responsabilidad tenemos? Amar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Wow. ¿Cómo no van a haber problemas? ¿Cómo no van a haber problemas si a veces los esposos no estamos cumpliendo nuestra parte? El cristianismo también implica cumplir nuestro rol de líderes. Líderes de hogar, líderes dentro de la iglesia también. Pero para poder cumplir nuestro rol, si queremos que mi esposa esté bien, esto significa que yo adquirí una responsabilidad eterna. Yo soy el responsable de la salud física, espiritual y emocional de mi esposa. Y no sé por qué, si somos libres. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Si Jesucristo era libre, entonces ¿para qué se entregó por nosotros? ¿Se dan cuenta? Así que maridos, varones, primero, recordar reunión de varones, sábado, hagan el esfuerzo, vamos. Es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que liderar la iglesia. Tenemos que liderar nuestros hogares. Tenemos que liderar nuestras esposas. Ya nos dejaron una vara súper alta. Ellas ya se reunieron. Y ya están planificando M, ya tienen planificada la próxima reunión, ya tienen un tema. ¿Sí o no? Yo sé todas esas cositas. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Esto también es cristianismo. Nosotros somos los responsables, no las mujeres. Entendiendo que somos responsables de atender el llamado de Dios y que es Dios quien va a obrar en nosotros. ¿Ya? No es solamente responsabilidad de los pastores, estamos mal. Así que no le echemos toda la responsabilidad al pastor Willy, al pastor Marco, no. Son todos. Todos tenemos el mismo llamado. Entonces, Jesucristo, volviendo al tema, Jesucristo nos enseña que las tradiciones humanas nos sirven para generar verdaderos adoradores. No hay nada, ¿por qué? Primera razón, no hay nada externo que pueda contaminar al hombre. Versículos del 14 al 19. Vamos de nuevo. Dice así. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos también sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre,
y sale a la vitrina, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, ¿por qué Jesucristo enseña que las tradiciones humanas no sirven para generar verdaderos adoradores? Primero, entonces, porque no hay nada externo que pueda contaminar al hombre. Y segundo, el problema del hombre, ¿dónde está? Está en el corazón. ¿De dónde sale todo lo que contamina al ser humano? ¿Ya? Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos nuevamente. A mí me encanta hacer el mismo ejercicio que hacen mis amigos abogados cuando leen entre líneas y la redacción y las puntuaciones marcan diferencias. Dice: sobre toda cosa guardada, es decir, nosotros acostumbramos a hacer más de una acción. Ahí está diciendo que nosotros no hacemos una sola actividad, hacemos muchas cosas. Pero lo más importante que nos está diciendo el escritor aquí es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo más importante y lo fundamental es guardar tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón emana vida. Y ligándolo nuevamente, aquí los varones ya se van a ir bien, llaman la atención. Ligándolo con lo que decía el apóstol Pablo anteriormente, guarda tu corazón, varón, esposo, marido, guarden sus corazones para que puedan honrar, para que puedan cuidar y para que puedan guiar a sus esposas y para que se pueda vivir los roles y liderazgos que Dios quiere y estableció para su iglesia, para que podamos vivir una fe sana, una fe conforme a la palabra de Dios, para que nuestras esposas crezcan. Y si no hemos equivocado, si hemos hecho las cosas mal, arrodillarse ante Dios, pedir perdón, pedirle que Él obre en nosotros. Y acto seguido, no hacerlo, sino que tener la humildad de mirar a los ojos a su esposa y decirle: perdona, porque yo no hice lo que tenía que hacer. Perdona. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, un corazón sano es un corazón conforme a la palabra de Dios. Y cuando nuestro corazón está conforme a la palabra de Dios, estas cosas brotan. Y si nos equivocamos, también tenemos la humildad y tenemos la herramienta para alimentar. Y si quieren agregar algo, podemos usar el luz, nunca tienen más. Sí, cada cual sabe cómo negociar. Pero lo importante, y recuerden, cuidemos nuestros corazones. Y el sometimiento de la mujer no va a ser en un sentido de esclavitud, sino que se va a sentir amada, se va a sentir protegida, se va a sentir cubierta. Wow, ya está responsabilidad. Ahora,
siguiendo con la tercera pregunta. ¿Cómo saber si nuestra relación con Dios está bien? ¿Cómo nosotros sabemos si mi relación con el Señor está bien? Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Asegurarnos de que nuestra vida esté basada en la palabra de Dios y no en nuestras tradiciones. Asegurarnos que nuestra vida sea una vida cristocéntrica, 24/7. Él en auto también, como dice el pastor Julio. También cuando estemos ahí en diferencias de opiniones, ¿qué es lo que diría Cristo en mi lugar? ¿Atacaría a su esposa? ¿O concebiría y diría, esto no es así? Tanto. Entonces, preocupémonos de alimentar el corazón. Y segundo, tenemos que estar preparados y no asustados. Tenemos que estar preparados para que la palabra de Dios nos desafíe en áreas ocultas. Somos todos seres imperfectos. Todos, si nos hacemos un joda, todos tenemos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Todos tenemos algo positivo, pero también tenemos algo en lo que estamos fallos. Y si la palabra de Dios en este momento está tocando nuestros corazones en algún área, ir a la acción. ¿Ya? Ahora, conclusión. ¿Cómo hacer todo esto? Porque ya tenemos el diagnóstico, identificamos el problema, pero ahora viene el plan de mejora, viene la solución. Hay una esperanza. Sí, hay una esperanza. Hay una forma de cómo hacerlo. Y también encontramos la palabra del Señor. Si estamos hablando, vamos a la fuente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios de cómo nosotros podemos enmendar nuestra fe, vivir una fe verdadera, no una falsa religión? Vamos nuevamente al apóstol Pablo, a Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo. No, lo voy a rectificar acá porque me traspapelé. Pero dice así, yo después lo voy a rectificar. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense bien lo que dice después. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la gloria, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer, hermanos? Para poder vivir la fe que Dios quiere que vivamos, tanto desde el punto de vista individual, como matrimonios, como familias, como iglesia. Si queremos que Dios
avive nuestra fe, si queremos que Dios avive nuestros corazones, si queremos que Dios, si hay algún problema de relación, de matrimonio, si queremos que Dios avive nuestros matrimonios, poner los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Para qué? Para que en Él nosotros podamos resistir a la tentación y podamos vivir aquello que Dios, en su santa, perfecta y agradable voluntad, ha determinado para cada uno de nosotros. Así que no quiero terminar el sermón sin nuevamente recordar también que el próximo sábado, 9 de la mañana, tenemos nuestra reunión de varones. El pastor Marco dijo que iba a traer huevos, iba a traer café de verano. Ahí, y preparados, porque si ven cosas que van a ser de edificación, no solamente para ustedes, para nosotros varones, sino que también para nuestras amadas esposas. ¿Ya? Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, queremos darle las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no lo merecíamos nada. Merecíamos condena. Pero en usted nosotros encontramos salvación, redención, vida eterna, Señor. Y en usted también nosotros encontramos todo lo que usted dejó en la Biblia para que podamos vivir nuestra fe. Queremos pedirte perdón, Padre Santo, porque muchas veces nuestra carne es fuerte y nos hace alejarnos de ti, Señor. Incluso estando dentro de la iglesia nos hace alejarnos de ti, Señor. Pero queremos darte las gracias, Padre Santo, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien se transformó en el autor y consumador de nuestra fe. Y queremos pedirte, Señor, que constantemente, en todo momento, en todo lugar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, siempre seamos mirándote a ti, Señor. Porque reconocemos, Padre Santo, que somos pecadores necesitados de tu gracia, Señor. Somos pecadores necesitados de ti y que de nosotros nada bueno puede salir si tú no estás entronizado en nuestro corazón. Y queremos pedirte, Padre Santo, que tu palabra sea entronizada en los corazones de cada oyente y también en los corazones de cada matrimonio, de cada familia, Señor, para que se pueda cumplir tu perfecta y santa voluntad en la vida de cada una de las personas, tanto que están presentes como aquellas que escuchan a través de las redes sociales, y que también se pueda cumplir tu perfecta y santa voluntad en nuestra querida y amada Iglesia Juan Bautista, Caballera de Cáncer. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.